Ya, ok. Ya. Bueno, para comentarles que salió muy interesante la actividad que hicimos del hackathon. Participaron un buen número de equipos. Fue interesante ver los resultados. Los resultados los voy a publicar mañana temprano. Em, pero estuvo muy interesante. ¿Sí? Igual toda la información, si es que alguien más quiere poder verlo o intentar solucionar el problema, está disponible y libre, así que el problema se va a quedar ahí para que ustedes puedan seguir buscando alguna solución. La idea de los hackatones es eso, ¿no? Es tratar de encontrar soluciones a algún problema alternativo, que no necesariamente sea un problema que uno ve en clases, pero que sea un problema que uno igual sí puede resolver con lo que hemos visto en clase, ¿ya? Eh, Eso, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Nosotros nos hemos quedado justamente aquí, ¿ya? Justamente aquí. Habíamos visto un notebook en donde había una aplicación para autoencoders, noise autoencoders, ¿sí? En donde básicamente lo que uno hace es entrenar una red neuronal que es capaz de entender cuál es la distribución real de la data, ¿sí? Y eliminar la distribución del ruido de la data, ¿sí? Entonces, podríamos asumir, por ejemplo, como la definición que uno encuentra de ruido en procesamiento de señales, por ejemplo, ¿no? En donde el ruido es finalmente algo que se adhiere a la data original, ¿no? Entonces, finalmente, lo que uno observa, una función de observación es la función original más el ruido. Lo que estaríamos haciendo con un noise autoencoder es dado las imágenes originales, dadas las imágenes con ruido, aprender a distinguir cuál de esas, o sea, qué información de esas imágenes es la información real y cuál es el ruido, de manera que uno puede descartar, ¿ya? Una idea similar es lo que emplean los modelos actuales de difusión. Los modelos de difusión utilizan también una idea basada en el ruido, ¿ya? Una idea, digamos, como un algoritmo de inferencia iterativo que lo que va haciendo es tratando de eliminar ruido en cada paso, ¿ya? Em, eh, y al término de nuestra clase, de nuestra última clase, nosotros dijimos que cuando estamos entrenando una red neuronal con un autoencoder, lo que estamos haciendo esencialmente es computar un embedding para cada dato. Y ese embedding es un punto en alguna dimensión arbitraria. Si yo decido que el embedding tenga dimensión 32, significa que los embeddings de la data son puntos en dimensión 32. Si yo decido que los embeddings tengan dimensión 64, significa que los, eh, eh, los embeddings de los datos están o residen en un espacio de dimensión 64. Si nosotros ploteáramos la distribución de esos embeddings, entonces uno vería algo parecido a lo que vemos aquí en el gráfico, ¿sí? Es decir, aquí estamos, por ejemplo, viendo cuáles son las distribuciones de los dígitos del dataset MNIST y vemos, por ejemplo, cómo hay claramente grupos de datos, ¿no? Todos los amarillos se han concentrado en esta distribución, todos los violetas, anaranjados, verdes, plomos, ¿ya? Pero uno de los problemas que encontramos en los autoencoders como tales es que como uno no tiene ninguna restricción sobre ese espacio del embedding, entonces uno no puede decir absolutamente nada sobre el espacio vacío de la distribución, ¿ya? Entonces uno podría, por ejemplo, trazar en ese espacio del embedding, trazar una línea entre algún número 1 y algún número 7, y si uno quisiera saber como qué cosa hay en medio, uno no puede saber qué cosa hay en medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nunca en ningún momento nosotros restringimos ni validamos qué cosa pasa en ese espacio. Simplemente lo que hicimos fue generar puntos en ese espacio. De alguna forma el autoencoder, veando, es como una forma de cómputo discreto, ¿no? Uno va a ir solamente a computar un punto en particular dentro de toda esa distribución, pero la distribución no es continua, ¿ya? Entonces, ahí hay un primer problema
que se intenta solucionar utilizando algo adicional a los autoencoders. Y es que cómo yo puedo definir que estos puntos realmente pertenezcan a una distribución. Y si yo sé realmente cuál es la distribución, entonces fíjense que la distribución en realidad está definiendo el espacio intermedio entre cualquier punto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver nosotros es una forma de cómo se soluciona este problema, que son los autoencoders variacionales, ¿ya? Autoencoders variacionales es el nombre que se le da a un tipo de autoencoder en donde yo sí voy a poner una restricción sobre el tipo de distribución que quiero aprender en los embeddings del autoencoder. Ya no van a ser simplemente puntos en cualquier parte, sino que van a ser puntos que pertenecen a una distribución continua que yo conozco, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí hay un primer problema, porque yo les estoy diciendo, quiero aprender una distribución continua de la data, pero yo lo que tengo son simplemente samples. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, en realidad, es asumir, ¿sí? Y eso pasa mucho en Machine Learning, ¿cierto? Voy a asumir que lo que yo quiero encontrar en esa distribución es una distribución conocida. Y lo que voy a hacer más bien es parametrizar esa distribución conocida y hacer que la red neuronal, en lugar de producir puntos en el espacio del embedding, produzca puntos en los parámetros de la distribución. ¿De acuerdo? Ese es un cambio, ¿sí? Ese es un cambio. Se le conoce como el truco de reparametrización, así se le conoce. Si ustedes buscan en internet como el de reparameterization trick en Variational Autoencoders, ¿sí? Es básicamente eso. Yo ya no voy a producir puntos del embedding. Yo voy a producir parámetros de la distribución. Y los parámetros de la distribución, como yo tengo los parámetros, tengo no sé, por ejemplo, si estoy hablando de una distribución normal, entonces si yo tengo medias y desviaciones, entonces yo puedo calcular cualquier punto dentro de esa media y esa desviación porque es un punto en esa distribución, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia que vamos a encontrar en este tipo de autoencoders es que ahora el encoder es una red neuronal que en lugar de producir un embedding como tal para una entrada, va a producir un vector de medias y un vector de varianzas. ¿Sí? Produce un vector de medias y un vector de varianzas, ¿sí? Ambas de la misma dimensión, porque cada uno significa las medias en cada uno de los features del espacio y las varianzas dentro de los features de cada uno de las variables del espacio, ¿sí? Y ahora como yo tengo la media y la varianza, y yo asumo que la distribución que tienen estos puntos es una distribución normal, entonces ahora sí yo puedo ir a generar algún punto dentro de esa distribución, que le vamos a llamar z, y a partir de ese z, entonces yo puedo aplicar un decoder, tal cual lo hemos visto anteriormente, de manera que puedo reproducir la data. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el truco simplemente está en que ahora yo ya no voy a aprender puntos. Yo lo que voy a aprender son parámetros de la distribución. ¿De acuerdo? Ahora, claramente, aquí hay algo más que tenemos que hacer, ¿cierto? Yo tengo que garantizar que la red aprenda que la distribución es una distribución normal, si es que yo quiero que sea normal. Entonces, tenemos que colocar una restricción más al problema de optimización, de manera que la distribución que yo quiero hallar aquí sea una distribución normal, porque yo quiero que eso se garantice durante el entrenamiento. ¿De acuerdo? Estefano, profe, ¿qué dimensión tiene el vector mu y el sigma? Tienen la dimensión del espacio del embedding, ¿ya? O sea, siguen siendo representaciones que me van a ayudar a construir un espacio de embedding, ¿ya? Solo que en este caso van a ser parámetros de la distribución, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres que el espacio en donde residen los puntos del embedding es de dimensión 64, entonces significa que sigma es de dimensión 64 y varianza es de dimensión 64, ¿de acuerdo? Sí, uno define la dimensión, ¿ya? Uno define la dimensión, es un hiperparámetro, ¿ya? Profe, ZU se genera como la salida de la distribución parametrizada con los parámetros aprendidos. Sí, sí, de hecho vamos a ver luego porque ZU, o sea, si yo ya tengo la media y la varianza de una distribución, este ZU que está aquí, ahora sí lo vamos a randomizar. Entonces yo voy a tirar un número aleatorio, ¿sí? Por ejemplo,
y voy a construir un vector de embedding en esa distribución aleatoriamente. ¿Ya? ¿Ok? Eso, entonces, entonces, ya tenemos un encoder, un decoder, pero fíjense que la gracia de este método es que ahora la data reside en una distribución continua. ¿Ya? La data reside en una distribución continua. ¿Ya? Y eso tiene sus ventajas, ¿no? La ventaja es que, por ejemplo, yo una vez entrenada esta red neuronal, yo puedo generar un punto aleatorio en esta distribución y puedo generar datos a través del decoder y garantizar que lo que estoy obteniendo tiene un significado. ¿Por qué? Porque como estoy tirando o estoy sampleando un número aleatorio dentro de una distribución, y esa distribución la aprendí durante el entrenamiento, entonces soy capaz de poder generar datos nuevos, por ejemplo. ¿Ya? Esto es uno de los primeros modelos generativos que salió el año 2013. ¿Ya? Y de hecho se emplea hasta la fecha para hacer cosas de modelos generativos, como por ejemplo generación de rostros, estas cosas que vemos en las aplicaciones de Deep Learning. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Entonces, nuestra red va a ser más o menos de esta forma. ¿Ya? O sea, la arquitectura va a cambiar, claramente va a cambiar dependiendo de nuestro diseño, pero más o menos lo que va a pasar es esto. Yo recibo una entrada, voy a tener un conjunto de capas neuronales, lo que queramos, capas lineales, densas, convolucionales, transformes, lo que quieran, ¿ya? Lo que quieran, pero yo transformo. Yo voy a tener un input y voy a generar dos outputs. Esos dos outputs son las medias y las varianzas de la distribución aprendida. ¿Sí? Luego, usando la media y la varianza, sampleo un vector en esa dimensión y luego procedo al decoder que finalmente reconstruye toda la salida hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, esa es básicamente la idea, la mecánica de el variational autoencoder. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el caso de generar un sample? ¿Ya? El caso de generar un sample. Hay alguien en el chat. No entendí, profe, cómo se garantiza que aprenda una distribución gaussiana. Ah, porque luego nosotros lo que vamos a hacer es a nuestra función de loss, ¿sí? A nuestra función de loss, que le decimos que el input se parezca al output, porque esto es un autoencoder, le vamos a agregar un término que sea más, voy a diferenciar la distribución del embedding contra un gaussiano, utilizando alguna forma de loss. ¿Ya? Entonces, utilizando alguna forma de loss, yo lo que quiero es que esta distribución que estoy yo teniendo aquí en el embedding se parezca a un gaussiano mientras se vaya aprendiendo. ¿De acuerdo? O sea, se hace por Pero, aprendizaje. perdón, pero al gaussiano de la distribución de los datos originales, o No, a qué gaussiano, contra qué gaussiano lo comparo. a un gaussiano que tú defines previamente. O sea, tú quieres, por ejemplo, que tu distribución se parezca a un gaussiano de media cero de desviación 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que la red no sabe eso. O sea, la red va a tirar cualquier cosa al inicio. Pero tú quieres que vaya ajustando los parámetros de manera que después la distribución, cuando tú le tires un dato, te genere un vector que pertenezca a la distribución de media cero de desviación 1, que es lo que tú decidiste finalmente. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé o cómo yo defino eso? ¿A qué quiero llegar? Porque va a depender en realidad del problema, ¿no? Por ejemplo, para modelos generativos, yo quiero que cada clase de mi dataset se comporte como una distribución gaussiana. Entonces, finalmente, lo que yo tengo, si yo tengo, por ejemplo, 10 dígitos de MNIST, por ejemplo,
todos los unos van a ser una distribución gaussiana, todos los dos van a ser otra distribución gaussiana, todos los tres van a ser otra distribución gaussiana. Entonces, de alguna forma estoy midiendo como estoy haciendo como cierta noción de, eh, de que es una distribución multinomial, ¿no? Eso, o sea, básicamente es dado el problema, ¿sí? Cómo tú defines distribuciones que te ayuden para resolver ese problema, ¿ya? Uno podría escoger otras distribuciones también, por ejemplo, ¿sí? Más complejas, tal vez, ¿ya? Pero depende para qué lo quieras. Por ejemplo, si tú quieres generar datos nuevos, entonces una distribución multinomial tiende a generar una distribución suave. Y si tiende a generar una distribución suave, significa que entre dos puntos cualquiera en esas distribuciones tú puedes generar toda la cantidad de puntos intermedios que son realmente representaciones de datos que representan esos puntos intermedios. Como lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en el notebook. ¿Ya? En el notebook vamos a ver cómo nosotros cómo tiramos números aleatorios, ¿sí? En una distribución dada y comenzamos a generar dígitos de MNIST sin que esos dígitos realmente existan en el dataset. ¿Ya? Ok, ¿Ok? gracias. ¿Sí? Entonces eso, es una decisión, básicamente. Es una decisión que uno toma al momento de diseñar la red neuronal, ¿no? ¿Cuáles son las distribuciones que uno quiere machar al momento del, del entrenamiento? ¿De acuerdo? Ok, ya, algo que les quería comentar era, ya, este ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo. Supongamos que yo genero un vector de medias de dimensión 30 y lo tengo por aquí, el vector de medias, ¿no? 0.1, 1.2, 0.2, 0.8. Y genero un vector del otro parámetro, desviación, por ejemplo, en este caso, 0.2, 0.5, 0.8. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para generar, ¿sí? Para generar los datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es comenzar a samplear cada uno de los valores como si fueran valores en su propia distribución. Por ejemplo, voy a samplear el primer valor de una distribución normal que tenga media 0.1 y desviación 0.2, ¿sí? Porque es media 0.1, desviación 0.2. El segundo valor lo voy a samplear de una distribución normal con media 1.2 y desviación 0.5, y así. ¿Sí? Fíjense que uno lo que va haciendo es, tomo cada uno de los valores de las medias y las desviaciones o varianzas y las utilizo para calcular los vectores ampliados. Y este vector ampliado es finalmente la representación intermedia del embedding para este vector dado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está ahí? Ok, ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la idea del encoder variacional es que, recuerden ustedes que cuando nosotros hicimos un autoencoder, el autoencoder tenía la gracia de llevar cualquier dato a un punto en un espacio en el espacio del embedding, ¿cierto? Sin embargo, ahora, de alguna forma, lo que nosotros estamos haciendo es que en lugar de tener solo puntos en el espacio, lo que estamos haciendo es creando un espacio de embeddings continuo y suave. ¿Sí? Continuo y suave. Es decir, que no existe realmente una transición clara entre qué espacio ocurre, por ejemplo, qué espacio ocurre de manera que es como eh, em, o que está supeditado a alguno de los puntos, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estamos creando en realidad es como una distribución suave, continua, ¿sí? De manera que, por ejemplo, uno luego puede aproximadamente saber qué cosa es lo que hay en algún punto intermedio donde alguna vez no hubo data, ¿ya? Entonces, hay una pregunta que nos falta resolver, ¿no? Y es, yo les dije,
la función de loss va a seguir siendo la función de loss de mínimos cuadrados, mean square error, ¿sí? Error cuadrado medio, perdón. Porque yo quiero que la entrada sea igual a la salida. O sea, esta red finalmente igual va a ser un autoencoder, igual va a recibir una entrada, genera una salida y quiero que ambas se parezcan, ¿ya? Pero ¿cómo restringo, ¿sí? ¿Cómo restringo a que la distribución que está calculando la red neuronal se parezca a una distribución conocida que yo impongo? ¿Ya? Para eso lo que necesito es tener una forma de cómo comparar distribuciones. ¿Ya? De cómo comparar distribuciones. Afortunadamente, en, eh, en la estadística, en las probabilidades, existen muy buenas formas con las cuales uno puede comparar distribuciones. Por ejemplo, una forma es la conocida divergencia Kullback-Leibler. ¿Okay? Esta divergencia Kullback-Leibler es básicamente una forma de cómo de medir que dos distribuciones, ¿sí? Que dos distribuciones se asemejan. ¿Ya? Es una forma de medir que dos distribuciones se asemejan. ¿De acuerdo? ¿Y qué se define? Por ejemplo, si yo tengo una distribución P y una distribución Q, entonces la divergencia Kullback-Leibler se define como esto, ¿no? La sumatoria punto a punto de probabilidad I multiplicada por el logaritmo de el cociente entre PI y QI. ¿Ya? Entonces, hay una forma, esta divergencia me dice cuánto se parecen dos distribuciones, ¿ya? Y tiende a ser una medida, ¿no? Me dice, si la divergencia es baja, entonces significa que las distribuciones se parecen. Si la divergencia es alta, entonces me está diciendo que las distribuciones no se parecen, ¿ya? Entonces, uno podría ocupar, por ejemplo, la divergencia Kullback-Leibler como un término de una función de loss, ¿sí? Y de hecho, si nosotros usamos dos distribuciones gaussianas, o sea, si yo asumo que la red me está calculando distribuciones gaussianas y yo impongo una distribución gaussiana, que es la que quiero aprender, ¿sí? Cuando yo comparo ambas cosas, siendo distribuciones gaussianas, entonces, de hecho, la divergencia Kullback-Leibler tiene una expresión de forma cerrada, ¿sí? La expresión de forma cerrada para la divergencia de Kullback-Leibler es esta, ¿sí? Es esta, ¿ok? Así que en el notebook, por ejemplo, cuando veamos cómo se implementa esta función de loss, básicamente la implementación de la función de loss es esta expresión, ¿sí? Es la expresión de cómo comparar una, una función gaussiana, una distribución normal, ¿sí? Con la función gaussiana del encoder definida por medias y varianzas, ¿ok? ¿Ok? ¿Preguntas? Perdón, profe, la dimensión n, o sea, el i va hasta n y n es la salida del decoder, N es cada dimensión o sea, del espacio latente, del de espacio z. latente. Exacto. Sí. Ya. Ok, Sebastián tenía una pregunta, me perdí un poco. ¿La divergencia KL sería nuestra nueva loss? No, la divergencia KL suma a la otra loss. Ya tenemos una loss del autoencoder. ¿Sí? El autoencoder siempre funciona con una loss de mean square error. ¿Sí? Porque tú quieres que la entrada sea igual a la salida. Entonces ya tienes una primera loss. ¿Sí? Esa primera loss es que la entrada se parezca a la salida. Y se representa como la resta, ¿no? La resta elevado al cuadrado. Más divergencia KL. ¿Sí? Y esa es la loss de un variational open code. ¿Ok? 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 Entonces, ¿cuál es la gracia
¿cuál es la gracia de los variational autoencoders? Miren, la gracia del variational autoencoder es que uno lo que está haciendo es tratando de representar los datos con una distribución, ¿sí? Tratando de representar los datos con una distribución continua, ¿ya? Entonces, al ser una distribución continua, el espacio no es del todo, no es del todo, no es del todo discreto, ¿ya? Sino que yo podría, por ejemplo, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, ahora, si yo dibujo las distribuciones de cada uno de los números MNIST con un variational autoencoder, yo podría tomar un número 2 que está por aquí, podría tomar un número 1 que está por aquí, hallo sus códigos embedding a través del encoder y tengo este punto y este punto. Y luego por interpolación lineal yo puedo hallar, por ejemplo, algún punto intermedio. Ese punto intermedio lo ingreso al decoder esperando generar una imagen y lo que genero es una imagen que representa justamente qué pasaría si yo combino números 1 con números 2 en una representación visual. ¿Sí? Entonces, este modelo generativo es bastante más potente porque te está permitiendo realmente tratar de encontrar información que se asemeje a la distribución real de los datos. Y eso es lo que hace un modelo generativo, ¿no? El modelo generativo tiene la capacidad de poder aprender la distribución de los datos originales, ¿ya? Poder aprender la distribución de los datos originales, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, esta fue una de las primeras pruebas de que uno puede generar data nueva de la nada, ¿no? Uno puede generar data nueva de la nada. ¿Por qué? Porque uno puede ir a tomar cualquier punto del espacio y alguna representación dentro del formato de los datos uno va a encontrar, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Si no, para pasar al notebook. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Vamos a la aplicación, profe, mejor. Vamos al Colab entonces. Yo lo tengo abierto ya, ¿sí? Yo lo tengo abierto, así que por favor abran el laboratorio 15. ¿Sí? Hay bastantes cosas aquí que nosotros ya las conocemos, así que no las vamos a volver a revisar, ¿ya? Déjenme revisar que tengo el GPU prendido, ¿ya? ¿Ok? Ya, bueno, lo clásico, hay que cargar Torch. Hay algunas definiciones de hiperparámetros. Por ejemplo, las definiciones de hiperparámetros son las dimensiones latentes, ¿sí? Las dimensiones latentes. Fíjense que las dimensiones latentes, aquí lo vamos a poner en 2, pero es esencialmente porque yo lo que quiero es graficarlo, ¿sí? Así que si quiero graficar el espacio del embedding, obviamente me importa que el tamaño del embedding sea un tamaño graficable, ¿sí? Voy a entrenar esto durante 100 épocas con un tamaño de batches de 128. La capacidad tiene que ver con la cantidad de neuronas que vamos a poner ahí intermedias en algún momento en nuestro modelo. Learning rate y beta variacional. Como tenemos dos funciones de loss ahora, tenemos la función de loss de reconstrucción, que es la función de loss de mean square error, y la función de loss de Kullback-Leibler. Entonces necesitamos un peso que asocie qué tanta importancia le voy a dar a ambos términos. ¿Sí? Esto es esto, el variational beta. ¿Ya? Voy a correr estos hiperparámetros. Vamos a cargar el dataset de MNIST. ¿Ya? ¿Ok? Cargo el dataset de MNIST. Y ahora, fíjense cómo vamos a definir dos redes por separado. O sea, de hecho, tres redes.
voy a definir la función encoder, perdón, la red encoder por un lado, la red decoder por otro lado, y la red variational autoencoder que toma ambas cosas y las junta para hacer su procesamiento propio, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el encoder, ¿sí? Como vamos a trabajar con imágenes, el encoder entonces contiene capas convolucionales, ¿sí? De hecho, 2 capas convolucionales, ¿ya? Y ahora, recuerden ustedes que una red neuronal, su salida corresponde con una última capa, ¿cierto? La última capa, por ejemplo, para clasificación. Como aquí yo quiero 2 salidas, la salida de las medias y la salida de las varianzas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es tener 2 cabezas de regresión, ¿sí? La primera cabeza de regresión son los valores mu, que son las medias, y la segunda cabeza de regresión son los valores del logaritmo de la varianza, ¿sí? Ya les voy a mostrar luego que en realidad es simplemente una convención que uno toma, ¿sí? De generar aquí valores que tienen el logaritmo de la varianza. ¿Por qué? Porque luego sirven para poder, por ejemplo, hacer los cálculos de la divergencia más fácil, ¿ya? Entonces, una vez que se procesa la data, tomo el último volumen de activación y ese último volumen de activación lo paso por 2 cabezas de regresión. La primera cabeza de regresión genera mu, la segunda cabeza de regresión genera logbar. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos el forward, esto es típico, ¿no? Convolución 1, convolución 2, con ReLU, luego aplano todo el vector o el mapa de activación y lo paso por estos 2 branches, ¿no? Estos 2 branches que tenemos del modelo. Lo paso por mu y lo paso por logbar y retorno esos 2 valores, ¿ya? Luego el decoder, ¿sí? El Profe, decoder, ¿sí? eh, aquí no hay matrices de covarianza. Cada, cada media, o sea, cada dimensión de latente es independiente. Es independiente. Estoy asumiendo que son independientes, sí. Vale, gracias. ¿Sí? Eso facilita mucho el cálculo, ya facilita mucho el cálculo. Ojo, aquí estamos trabajando con dimensiones, 2 dimensiones en este caso, pero si uno quisiera trabajar realmente en un problema real, el espacio del embedding son 1024. Entonces, armar una matriz de covarianzas de 1024 por 1024 y procesarla en una red neuronal, eso ya es considerablemente, en cómputo al menos, es bastante más complejo. ¿Sí? Vamos a ver que con algo muy simple, que es simplemente asumiendo que todas las variables son dependientes, esto funciona bastante bien, ¿ya? Que en realidad eso, a nivel práctico, ¿qué significa? ¿Ya? Tiene una relevancia muy importante. Significa que nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un proceso que se llama como disentanglement, ¿ya? El disentanglement es como que estamos asumiendo que cada número del embedding está representando una característica propia de la data y que esa característica propia de la data no interviene en el cómputo de otras características de la data. ¿De acuerdo? Claro, claro, porque si que hubiera covarianza, entonces la información sería un poco redundante. Y se supone que estamos trayendo como la información más, como mínima dimensión donde tiene la máxima información. Exacto, exacto. Es de alguna forma, como les digo, es eso, ¿no? Es que yo estoy asumiendo que cada variable guarda un aspecto de la información de la data original, ¿ya? Eso, y que no depende del resto, ¿ya? Gracias. Ok, ok. Entonces, el decoder, ¿sí? El decoder, de nuevo, es un modelo que recibe un vector característico, ¿sí? De dimensión latente, y que luego primero lo pasa por una capa lineal, ¿sí? Lo pasa por una capa lineal y después vamos aplicando una operación que es la operación de convolución transpuesta 2D. ¿Ya? Esta operación no la hemos visto nosotros en redes convolucionales, pero básicamente la operación de convolución transpuesta 2D es una operación que a través de la convolución yo lo que puedo hacer es agrandar un feature map, agrandar un mapa de activación. ¿Ya? ¿Cómo? Básicamente utilizando los valores correctos para
las dimensiones de los kernels, los strides y el tamaño del kernel, uno puede hacer que el tamaño, el tamaño del volumen crezca, ¿ya? Y que se conoce como convolución transpuesta 2D, ¿ya? La idea es básicamente esa. Tengo un primer volumen, por ejemplo, en este caso de 7 por 7 por profundidad, y lo convierto a un volumen de 14 por 14 y luego a un volumen de 28 por 28 para generar las imágenes finales de MNIST. ¿Ok? En el forward del decoder, lo pongo en el fully connected, lo convierto a un volumen de activación, y luego lo paso por COM2D y COM1D, y una última capa sigmoide para generar los valores de salida en escala de grises. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos el encoder y el decoder, fíjense, voy a crear mi variational autoencoder. El variational autoencoder contiene un encoder y un decoder, ¿sí? Y lo importante aquí es la forma como procede el forward, fíjense, ¿sí? En el forward, ejecuto el encoder para generar medias latentes y logbar latentes, ¿sí? O sea, genero estos dos vectores que les digo, mu y logbar, ¿sí? Mu y logbar entran a una función latent sample, que lo que va a hacer es samplear un punto en esa distribución y me retorna realmente el vector latente. Ese vector latente, el embedding, entra al decoder y se produce la imagen reconstruida. Lo que devuelvo en este forward es la imagen reconstruida, el mu latente y el mu logbar, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que hace latent sample? ¿Qué cosa es lo que hace el sampleo latente? Como yo tengo la media y el logbar, ¿sí? Como tengo la media y logbar, una forma de producir un punto en esa distribución, ¿sí? Una forma de producir un punto en esa distribución es, fíjense, calculo la desviación estándar de la distribución, genero un vector aleatorio normal, ¿sí? Genero un vector aleatorio normal, o sea, en distribución normalizada, y hago esto, ¿no? Vector aleatorio multiplicado por la desviación estándar más la media. ¿De acuerdo? Entonces, estoy generando un punto aleatorio dentro de la distribución, y ahora como tengo los mu y la desviación estándar, entonces veo dónde va ese punto dentro de la distribución. ¿De acuerdo? Eso. A esto es a lo que se le conoce como el truco de reparametrización, porque nosotros no estamos, ¿sí? No estamos guardando, o sea, no estamos en realidad generando los latentes de manera directa, sino que los latentes se generan porque uno está generando un punto aleatorio dentro de alguna distribución conocida, que en este caso es una distribución normal. ¿De acuerdo? Ok. Algo más que falta aquí es que simplemente esto, ¿sí? ¿Cuál es finalmente? Miren la función de los. Recuerden que la función de los ahora tiene dos cosas. Tiene la comparación, ¿sí? La comparación entre el input y el output, y además la divergencia KL, ¿sí? Entonces vamos a tener una primera función de los, que es la comparación entre el input y el output, que en este caso vamos a hacerlo vía un binary cross entropy, ¿sí? Si ambas son imágenes en escala de grises, entonces esto funciona igual que un error cuadrado medio, ¿ya? Y la divergencia KL, ¿sí? Recuerden, en nuestra expresión teníamos esto, ¿no? Divergencia KL era esto, dimensión a dimensión. Eso lo podemos hacer directamente en PyTorch a través de todas las dimensiones, haciendo uso de esto, ¿cierto? 1 más logbar menos media al cuadrado menos la varianza. Logbar punto es pues, la varianza, ¿cierto? Porque es logbar es el exponencial de logbar, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacemos es los de reconstrucción más divergencia KL, ¿sí? Entonces las dos cosas se suman y es una función de los que podemos utilizar para nuestro programa, ¿sí? Vamos a crear entonces nuestro Variational Autoencoder. ¿Sí? Vamos a ver cuántos parámetros tiene. Tiene 308.000 parámetros. Voy a utilizar una función de optimización Adam, y esto lo voy a entrenar tan igual como entreno cualquier cosa en una red neuronal, ¿sí? Voy a cargar
número de épocas para cada batch de entrenamiento, de imágenes de entrenamiento, ejecuto el Variational Autoencoder, calculo el loss para el Variational Autoencoder y luego optimizo los parámetros para ver los resultados. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo ahí corriendo. Si alguno de ustedes ya ejecutó esto, ¿sí? Entonces pueden ir viendo, bueno, aquí abajo es la función de loss. Nos interesa siempre saber que la función de loss está decreciendo, porque eso me ayuda a saber si se aprende o no. ¿Sí? Y luego vamos a hacer algunas pruebas con respecto a las reconstrucciones de datos nuevos. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, por favor. Yo, profe, estoy un poco perdido con el término que se obtiene de la divergencia KL. Ya. No sé si podemos ver la diapositiva ahí, porque no me queda muy claro cuál es el P, cuál es el Q y cómo se llega a la expresión de abajo. Ya, ya. Hay que hacer un proceso, un poco de álgebra, ¿sí? Para encontrar esto, porque pasa que, una de las distribuciones está parametrizada, la otra es una distribución conocida, ¿ya? Claro, pero en este caso P sería la distribución real. P sería la distribución real. Es que no hay distribución real, ¿cierto? O sea, lo que hay es un gaussiano que tú conoces, que tiene, por ejemplo, media 0 y desviación 1, ¿sí? Y la otra es la distribución de lo que tú parametrizas con mu y sigma, Ya. ¿sí? Ujú. Entonces, eso, ¿sí? Si uno reemplaza ambas cosas en la divergencia KL, entonces uno obtiene esto, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahí PI ¿Sí? sería un valor. Déjame ver, Sí, ¿no es cierto? Yo calculo P para la dimensión I, ¿sí? que yo lo voy a, ese yo lo voy a dar. Ujú, Veo cuál es mi Q que me da al samplear, ¿no es cierto? ujú, En la dimensión I, y ¿sí? hago ese cálculo. ¿Eso sería? Sí, pero fíjense, eso no, es que en realidad esto es más analítico que cálculo, esto no se hace con numérico. Kullback, Kullback, label, between two Gaussians. Eso, ¿sí? O sea, en realidad no es es un cálculo analítico que nosotros hacemos partiendo del supuesto de que hay dos distribuciones que son normales, ¿ok? Eso, dos distribuciones normales, y al ser dos distribuciones normales hay ciertas propiedades que nosotros podemos, por ejemplo, usar. Podemos reemplazar la distribución normal, porque tú sabes que la distribución normal se representa como el integral de una constante por el exponencial de los parámetros, ¿cierto? X menos la media sobre partido de la otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Sí? Finalmente, fíjate que hay toda una derivación de esas expresiones analíticas para llegar a la expresión donde uno tiene finalmente los valores. ¿Ya? Si tú reemplazas aquí el sigma 1, que vale 1, y la media 1, que vale 0, entonces obtienes lo mismo que hemos tenido nosotros. ¿Sí? Porque es que estás asumiendo que hay una de esas dos distribuciones que es media 0, desviación 1. ¿Sí? Y, profe, ¿y en la práctica siempre se ocupa media 0 y desviación 1? Sí, porque es la más fácil. ¿Sí? Al ser la más fácil, es la que te ayuda a que tú tengas esta expresión de loss de manera directa y que se puede calcular Mm. fácilmente. Tú podrías asumir otras distribuciones, por eso, pero al Que, asumir otras distribuciones vas a tener funciones de loss distintas. no, claro, y como al final mi espacio latente, yo después lo paso por un decoder, como que da un poco lo mismo como cuál sea la media y la varianza que yo elija, ¿no es cierto? Porque al final igual esos pesos se van a ir ajustando para Ye- llegar a eso.
Yo creo que en la práctica no es que dé lo mismo, sino que nosotros ya sabemos de todo lo que hemos venido viendo en redes neuronales, que restringir a que los vectores latentes estén en la distribución gaussiana de media cero, desviación 1, es bueno, ¿cierto? Es bueno porque ayuda a que Mm. desde ese punto en adelante tú lo que estás generando son todo cosas consistentes, no se te va la distribución para cualquier otra parte. Ah, es como lo que uno hace con la normalización de los baches. Eso, o sea, yo creo que es beneficioso que tú limites a que la distribución que quieres aprender se parezca lo más que se puede a una normalizada de media cero, desviación 1, porque además eso te ayuda a regularizar la red. ¿Sí? Ya, ok. Ok, eso. Vamos a ver cómo va nuestro notebook. Solo cero. Ahí. Ok. ¿Alguien terminó de ejecutar este código, por si acaso? Ok. Ya. Miren, yo creo que podemos seguir, porque más abajo, de hecho, lo bueno es que hay algunas cosas precomputadas. En realidad nos va a salir lo mismo si vamos a esperar, ¿ya? Bueno, aquí ploteamos la función de loss. Eso siempre es importante. Hay una cosa, ¿ya? Cuando nosotros estamos entrenando para clasificación, por ejemplo, que es un problema clásico, entonces muchas veces se da por supuesto que la función de loss siempre va a decrementar o eventualmente en algún momento va a estabilizarse, ¿ya? Pero cuando uno comienza a poner más cosas en la función de loss, como en este caso que estamos metiendo una divergencia de distribuciones, siempre es buena idea, cuando uno tiene cosas más elaboradas en funciones de loss, siempre es buena idea dibujar la función de loss, ¿ya? ¿Por qué? Porque te puedes dar cuenta que la función de loss se va para arriba, por ejemplo, en lugar de abajo, que es algo que pasa con las GAN, que es lo que vamos a ver después, ¿ya? Las funciones GAN, por ejemplo, en un inicio, eran muy difíciles de entrenar, y eran difíciles de entrenar porque cuando uno iba a ver la loss era como cualquier cosa, ¿ya? Y luego comenzaron a salir ya, bueno, nuevas recetas sobre cómo hacer testeos sobre funciones de loss, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo? Bueno, esto es una prueba sobre datos de test, ¿sí? Saber qué tan buenos son. Pero esto de acá es importante, por ejemplo, ¿ya? Las reconstrucciones, la visualización de las reconstrucciones, ¿ya? Ponemos nuestro modelo BAE en evaluación, ¿ya? Estas son funciones utilitarias, mostrar una imagen, visualizar una salida, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, en visualizar la salida, ¿ya? Es, dado un conjunto de imágenes, los ponemos dentro del modelo, que en este caso es el BAE, generamos las imágenes de salida, y luego estamos dibujando las imágenes de salida. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es viendo si es que la red es capaz de poder, es capaz de poder reconstruir una entrada, ¿ya? Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Esto es lo que sale, miren, ¿sí? Esto es lo que sale. Fíjense, nuestra red aprende a reconstruir, o sea, aprende, dada una imagen de entrada, trata de generar la misma imagen de salida, pero como esto lo aprendió a través de un proceso en el que va y busca en un espacio continuo las representaciones, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa cuando uno hace eso, ¿no? Por ejemplo, miren, este es el dato de entrada y el Variational Autoencoder decide que esta es la salida. Fíjense cómo el Variational Autoencoder se da cuenta de que esto se parece a un 6 y por parecerse a un 6 no lo reconstruye igual que como viene, sino lo reconstruye como un 6. ¿De acuerdo? Igual por aquí, ¿no? Aquí sí detecta bien que hay un 1. Aquí, por ejemplo, hay un primer paso en donde, hay un primer caso en donde no lo hace tan bien porque esto es un 7, pero aquí lo empieza a reconstruir como un 9. Esto lo reconstruye como 9, esto como 6, ¿sí? ¿Ok? Y fíjense ustedes cómo igual la red ha tratado de aprender cuál es la distribución subyacente de los datos, ¿ya? Sin solo copiarlos,
¿ya? Porque el autoencoder lo que hace es copiar. Pero esto no solamente está copiando, sino que está copiando, pero además está tratando de encontrar la información subyacente para poder encontrar las reconstrucciones, ¿ya? ¿Qué más? ¿Hay algún caso por aquí? A ver, déjenme ver si hay algún caso interesante. Los 8, por ejemplo, ¿no? Acá hay un 8 que está inclinado, aquí lo reconstruye como un 8 claramente. ¿Sí? El 8 que está aquí también tiene una forma distinta, pero fíjense cómo lo reconstruye con un 8 que se parece más a un 8 que este. ¿Sí? Ese es el rol que cumple, ¿no? El Variational Autoencoder, como ir a tratar de usar otro tipo de información para hacer las reconstrucciones. Miren, vamos a hacer interpolación. ¿Sí? Vamos a hacer interpolación. Esto terminó, ¿no? No, todavía. Vamos a hacer interpolación. ¿Qué significa hacer interpolación? Miren, tengo mi red neuronal, tengo dos imágenes y voy a generar una imagen en la interpolación de los embeddings de estas dos imágenes. ¿Ya? Entonces, calculo el vector latente de la primera imagen, ¿sí? Que viene solo por aplicar el encoder de la primera imagen. Aquí tengo el primer vector latente. Calculo el segundo vector latente de la segunda imagen. Y ahora hago interpolación directa en el espacio de embeddings. ¿Sí? Interpolación directa en el espacio de embeddings a través de un parámetro lambda que yo ingresé aquí. Entonces simplemente es como decir, quiero 0.5 de cada uno de ambos números. Cuando calculo el latente intermedio, lo mando al decoder y esa imagen la devuelvo para dibujarla. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Luego aquí hacemos un... no, ¿qué hice? Tenía que solamente... Ya, se va a caer esto, ¿cierto? No, no se va a caer. Está esperando que termine este bloque. Fue el impulso de desarrollador. Vi una celda de código y la ejecuté. No tenía que haberla ejecutado. Bueno, esperamos que termine, ¿cierto? Falta poquito. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre cómo hicimos el procedimiento de interpolación? Profesor, ¿Sí? es que esto no sé si está relacionado, pero me acuerdo que leí, o sea, leí un paper hace poco Ujú, donde usaban un decoder que había sido ujú, entrenado con una CAN. Entonces lo que hacían era que utilizaban la CAN para que el sistema pudiese generar imágenes de pulmones normales. ujú, eh, o sea, ¿cuál era la idea? Era de que el sistema pudiese generar imágenes de pulmones normales ujú, y la contrarrestaban con una imagen de entrada que era codificada y después decodificada ujú, por esta GAN y la comparaba al principio. Entonces si el pulmón de entrada tenía cáncer o células cancerígenas, ujú. este sistema solo podía decodificar la imagen de input como una imagen de pulmón sano. Entonces comparaban las dos imágenes, la inicial y la final, Ujú, y detectaban las diferencias. ujú. No sé si está relacionado con esto de hacer el decoder también. Sí, sí. Luego vamos a ver GAN. ¿Sí? Luego de esto vamos a ver GAN. Y hay un tipo de especial de GAN que se le conoce como el conditional GAN, que es cuando las redes generativas adversarias lo que hacen es generar datos de la nada, o sea, generan datos desde un vector aleatorio. Pero cuando tú tienes una data de input que te sirve como prior, te sirve como información previa sobre la cual tú reconstruyes, sobre la cual tú haces una generación,
A eso se le llama conditional GAN. Y es parecido a lo que tú me dices, ¿no? Que ingresa una imagen y estás tratando como de encontrar algo de esa imagen para reconstruir, no sé, para tener, por ejemplo, la imagen sin malformaciones, sin cosas, ¿sí? Pero lo vamos a ver luego, ¿ya? Miren, quería mostrarles esto, ¿sí? En este experimento que hicimos aquí, ¿ya? Tomamos un número 1 y un número 7, reproducimos su vector latente del 1 y el vector latente del 7, y luego tiramos una interpolación lineal con valores desde 0.0 hasta 1.0 para saber qué número genera. Y estos son todos los valores que se generan intermedios, miren. ¿Sí? En 0.1 se genera este, 2, 3, 4. Fíjense cómo en cada valor de estas generaciones, el 1 que estaba inclinado así se va como enderezando, 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 hasta que llega un momento en el que le empieza a salir, ¿sí? Le empieza a salir la partecita del 7, hasta que llega a un 7. ¿Sí? Entonces, básicamente es una forma de cómo, por ejemplo, interpolar. Uno aquí está encontrando, es como que si yo quisiera en algún momento decir, oye, encuéntrame algo que se parezca a un 1 o a un 7. Ah, ok, esto es algo que se parece a un 1 y un 7. ¿Sí? ¿Para qué podría servir esto, por ejemplo? Esto podría servir para ir a nuestro dataset y buscar, encuentro aquellas cosas que están entre 1 y 7, ¿no? Con algún cierto valor de lambda, y luego voy al espacio de embedding y busco datos reales que estén cerca de estos datos que son combinaciones. ¿Para qué me sirve? Me sirve para ir a buscar aquellos que podrían parecerse a un 1 y un 7 y que podrían causar, por ejemplo, un problema al momento de clasificar. ¿Qué podría hacer yo? Colocarles un peso, hacer alguna cosa de manera que yo puedo conocer más la data sobre este problema y puedo, por ejemplo, mejorar un clasificador. ¿Ya? Eso. Ok, ok. ¿Sí? El Variational Autoencoder puede servir también como un generador de datos. ¿Ya? Profesor, ¿hace sentido usar este tipo de modelos para hacer data augmentation? Depende, ¿ya? Depende. Porque, porque, fíjense una cosa, lo que están aprendiendo estos modelos es que están aprendiendo a reconocer cuál es la distribución de la data de entrada. Y entonces, con mucha probabilidad, lo que te está generando son cosas que de alguna forma ya ocurren en tu data, ¿ya? Y si son cosas que ya ocurren en tu data, entonces, al momento de usarlos para data augmentation, lo que estás haciendo es solo introduciendo redundancia, más no introduciendo variabilidad, que es la idea del data augmentation. La idea del data augmentation es incrementar la variabilidad, porque al incrementar la variabilidad es que regularizas la red. Si tú aplicas solo redundancia, no regularizas la red, ¿no? De hecho, hay un experimento simple que uno podría hacer, ¿ya? Tomas un dataset MNIST y duplica el conjunto de datos. O sea, en lugar de tener 60.000 imágenes de training, como las duplicaste, ahora tienes 120 imágenes de training. Y entrena el modelo. ¿Regulariza o no regulariza? ¿Sí? Ahí les dejo la pregunta. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa hay que tener cuidado porque un modelo generativo no estaría generando la data que sirve para hacer data augmentation. ¿Ya? Hay otras formas de cómo crear data augmentation. ¿Sí? Domain adaptation, por ejemplo, es una de las formas que creo que les había comentado en algún momento. Eh, ya, eso, miren, acá creé una matriz entre 4 números. Están no lo sé, esto es un 4, creo, un 4, un 0, un 6 y un 1. Y creamos como toda la matriz de posibles combinaciones intermedias y fíjense cómo uno puede ir encontrando como diferentes representaciones de números en el espacio de medios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí entonces?
No, perfecto. Ok, entonces llegamos al punto en donde vamos a ver este modelo, vamos a ver en realidad lo muy básico sobre redes neuronales generativas. Se pusieron muy de moda las redes generativas años 2015 hasta 2018, 19 probablemente, hasta antes de que lleguen los modelos de difusión y vuelvan a ganar terreno los variational autoencoders, ¿no? Yo no quiero ir a mirar como las aplicaciones de generación de rostros, por ejemplo, que es algo que es un problema que ha sido muy tocado con estas redes generativas. Lo mejor, el estado del arte ahora son modelos de difusión y variational autoencoders de alta resolución. ¿Ya? Esos son como los modelos más útiles, ¿ya? Pero estas redes generativas adversarias son bien interesantes, ¿ya? Estefano, ¿qué diferencia hay entre los modelos de difusión y los BAE? El modelo de difusión, ¿ya? Diffusion Model, es un modelo probabilístico, ¿ya? Es un modelo probabilístico que lo que hace es lo siguiente. Imagínate como que tienes una señal de entrada que es ruidosa, ¿ya? Una señal de entrada que es ruidosa. Entonces tú vas a asumir que esa señal de entrada ruidosa tiene dos cosas, la información real más un ruido, ¿cierto? Información real más un ruido. Pero tú lo que observas es solamente la información ruidosa. Entonces, en el modelo de difusión, tú vas a crear una red neuronal tal que cuando ingresa una imagen ruidosa a la red, lo que te devuelve es el ruido. Y como tú vas a asumir que la red neuronal, dada una imagen de entrada, te está entregando el ruido, cuando a la imagen de entrada tú le restes la salida, lo que estás asumiendo es que lo que tienes es la data original. ¿Me dejo entender? Claramente ese proceso no funciona en una sola pasada. Entonces lo que hacen los modelos de difusión, las redes neuronales de difusión, es hacerlo iterativo. Tienes una primera imagen que es puro ruido. La pasas por la red y te genera una representación del ruido. Se la restas de la imagen original y a lo que te queda de esa resta lo vuelves a pasar por la red. Y te genera otra imagen de ruido. Le vuelves a restar y le vuelves a pasar y te genera otra imagen de ruido. Y así, ¿cuántas veces? Hiperparámetro. ¿Sí? 8 veces, 16 veces, 70 veces. ¿Sí? Esos modelos son los que vemos ahora en Stable Diffusion, DALL-E, Imagen, y todos estos modelos que vemos nosotros en estas redes para generar imágenes a partir de texto. ¿Ya? Funcionan así. ¿Ya? Son redes neuronales a las que están ingresando todo el tiempo iterativamente imágenes con ruido y cada vez la red neuronal va generando mejores imágenes de ruido, tal que cuando las restas de las imágenes originales te va quedando las imágenes que son realmente imágenes que lucen como imágenes reales. ¿Ya? Esa es la diferencia con un modelo BAE o un modelo generativo. ¿Ya? Técnicamente y teóricamente no hay mucha diferencia, simplemente es una metodología, fíjense, es la metodología de cómo ir haciendo que la red vaya aprendiendo iterativamente cómo limpiar una imagen de ruido hasta generar una imagen que tiene un significado. ¿Ya? Ok, miren, una red generativa adversaria en realidad son dos redes neuronales. ¿Ya? En realidad son dos redes neuronales en donde estas dos redes neuronales van a tratar de competir por sus objetivos. Lo que nosotros tenemos como data de entrada son datos de la distribución original. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo imágenes por decirlo de alguna forma, tengo imágenes de casas. ¿Ya? Tengo todas imágenes de casas. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es crear una primera red neuronal que le voy a llamar el generador, en donde esta red neuronal generador lo que va a hacer es tomar un vector aleatorio, cualquiera, ¿sí? Tomar un vector aleatorio latente y convertir ese vector aleatorio latente en una imagen, ¿ya? En una imagen. Por eso se llama generador. Toma un vector aleatorio y genera una imagen. Otra red neuronal
que va a ser la red discriminadora, esta red tiene a su cargo la labor de decidir si en algún momento dado, cuando recibe una imagen, esa imagen que recibe es de la data original o viene del generador. Como es un clasificador, lo único que tiene que decir esta red es real o es falsa. ¿Sí? Es una clasificación binaria. Te dice, la imagen que me estás dando es real o la imagen que me estás dando es falsa. ¿Sí? Eso es todo el trabajo que hace el discriminador. Ahora, fíjense que esto es interesante, porque cuando uno entrena esta red neuronal, tú lo que quieres es maximizar las chances de que el discriminador hace bien su trabajo, pero a la vez quieres maximizar las chances de que el generador está generando cosas que confunden al discriminador. Por lo tanto, son dos redes neuronales que al momento de la optimización están compitiendo. El discriminador está tratando de achuntarle a las imágenes reales, diciendo que son buenas, y el generador está tratando de cada vez generar mejores samples, de manera que esos samples confundan al discriminador. ¿Ya? Cada una tiene una función de loss y cada una trata de optimizar su propio objetivo. ¿De acuerdo? Esta idea parece un poco ingenua inicialmente. ¿Por qué? Porque uno podría pensar como que, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo durante mucho tiempo no se me cocinaba tanto de las redes GAN, era que hay una desventaja en estas dos redes. ¿Ya? Profe, ¿con qué se computa la loss del generador? Ya lo vamos a ver ahora. Ahora les muestro la función de loss, que tiene que ver con el discriminador también, pero tiene una función de loss el generador. ¿Ya? Fíjense, había una cosa que a mí no me terminaba de convencer, y era lo siguiente. En las primeras épocas, o sea, cuando esto recién inicializó con parámetros, nosotros sabemos que las redes inicializan con parámetros aleatorios, ¿cierto? Entonces, en las primeras épocas, el generador obviamente va a hacer mal su trabajo, ¿sí? Porque le das un vector y va a generar cualquier cosa, ¿sí? Básicamente no sabe nada el generador todavía. Sin embargo, se le va a hacer bastante más fácil al discriminador comenzar a aprender porque ve la data real al tiro. Eso es un problema, ¿sí? Lo que pasa, ¿ya? Lo que pasa es que como la función de los, de alguna forma, tanto del discriminador como del generador está en función del discriminador, uno igual está pasando señales de backpropagation tanto por el discriminador como a través del generador. ¿Ya? Luego entendí que una forma de entrenar estas redes, y que se me hace sentido a mí, es que, por ejemplo, ¿sí? Como el discriminador va a aprender más rápido que el generador, entonces hacemos que el generador haga más iteraciones en todo este proceso que el discriminador, ¿no? Tratando de esperar como que el generador trate de aprender más rápido y el discriminador tratarlo de desacelerar un poco para que no le vaya ganando al generador en su optimización. ¿Ya? En la práctica vamos a ver un notebook y en ese notebook vamos a ver ahí cómo justamente uno hace el switch entre el aprendizaje del discriminador y el generador para hacer eso. ¿Ya? Ok, esa es la idea. ¿Ya? Antes de que vayamos a ver la función de loss, ya que me estaban preguntando en el chat. Esa es la idea general de una función GAN, de una red GAN. ¿Ya? Tengo data y yo quiero que el generador aprenda a generar data tal cual se parezca a data real y hay un discriminador que se está encargando de hacerme la vida imposible. Ahora, fíjense que hay una cosa aquí, ¿sí? Cuando yo entrene la red y la red ya terminó de entrenar, yo me deshago del discriminador y lo único que me queda es el generador. Le pongo un vector aleatorio y genera una imagen de la distribución conocida. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok, entonces, ¿sí?
Lo que nosotros queremos, ¿sí? Lo que nosotros queremos en realidad, de alguna forma, es aprender la distribución de la data. ¿Sí? Yo quiero aprender la distribución de la data de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros vamos a hacer es tener un generador en donde ese generador recibe como input un vector latente z y un conjunto de parámetros del generador. ¿Sí? Y un conjunto de parámetros del generador. ¿De acuerdo? Yo quiero que este generador, este G, al finalizar el entrenamiento, la distribución de los datos que me está generando sea igual a la distribución de la data. Porque ese es su rol, ¿cierto? El rol del generador es que cuando me saque una imagen, esa imagen pertenezca a la, digo, o sea, se parezca lo más que se pueda a la distribución de la data original. ¿Ok? Para saber si una data es real o es falsa, voy a definir un clasificador D que recibe como parámetro X, en donde este X puede ser un dato real o un dato que viene del generador y que tiene sus propios parámetros. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí hay dos tareas. ¿Sí? Yo quiero maximizar la asignación de las clases correctas y por lo tanto esa sería la tarea que va a hacer el discriminador D. Pero además quiero minimizar la capacidad del clasificador para etiquetar data generada. Entonces se dan cuenta aquí que hay una competencia. ¿Sí? Yo quiero maximizar la clasificación de D, pero quiero minimizar la capacidad del clasificador de achuntarle a la data generada, ¿ya? Por el generador. Entonces, eso se define en un problema de optimización que es de esta forma, que finalmente esto se convierte en la función de loss, ¿sí? Una función de optimización que es de esta forma, ¿ya? Fíjense, yo lo que quiero es maximizar para D, ¿ya? Yo lo que quiero es maximizar para D, y entonces, por ejemplo, lo que quiero es maximizar este término, ¿sí? Yo quiero maximizar, ¿sí? Yo quiero maximizar el log del clasificador, ¿sí? Como el clasificador es un clasificador binario, entonces maximizar el log del clasificador significa que yo lo que quiero es que el clasificador D, cuando ingresa un X que es de la data, esto siempre me dé true, o sea, me diga que es verdadero, ¿sí? Me dé el máximo valor, ¿sí? Me dé el máximo valor cuando X viene de la data, ¿ok? Por el contrario, ¿sí? El otro término tiene que ver con qué hace el discriminador con un dato generado por G, ¿sí? Y ahí es donde yo voy a poner la función de loss para G. La función de loss para G no es una función directamente sobre G, fíjense, sino que es una función que define cómo el valor de salida de G altera o modifica o confunde el valor de la clasificación de D. Y en este caso, si yo tomo un cierto valor generado, yo lo que quiero es minimizar esta expectation. Yo quiero minimizar, ¿okay? Quiero minimizar que el clasificador haga bien su trabajo, cuando lo que encuentra como input es un dato generado por el generador. ¿De acuerdo? Este es un problema complejo de optimización, porque de hecho no se parece en nada a ningún problema de optimización que hayamos visto anteriormente. Generalmente los problemas de optimización de clasificación, de regresión, siempre son problemas de minimización, ¿sí? Y en donde uno aplica el gradiente a sabiendas de que lo que quieres hacer es minimizar esto y sabes que tiene una cierta estructura el problema por la función de loss. Aquí no sucede eso. De hecho, esta función de loss es una función que ni siquiera es convexa. ¿Sí? Ni siquiera es convexa. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace complicado entrenar un modelo bajo esta función de loss. En la práctica, ¿sí? En la práctica funciona. ¿Ya? En la práctica funciona y hay además una demostración de por qué, ¿sí? Por qué el generador aprende la distribución de la data. ¿Sí? El generador aprende la distribución de la data. ¿Ya? Yo no les voy a
mostrar esa prueba, ¿ya? Porque es también, analíticamente es un poco compleja, ¿ya? Pero les voy a alcanzar encontré esta prueba anotada de la función de los, ¿sí? Esto se los voy a pasar, lo voy a poner en el cursos, ¿ya? Básicamente aquí te explican paso a paso, desde el punto en el que partimos, que es que es la función a maximizar, ¿sí? Te muestran paso a paso qué es lo que uno tiene que hacer para comprobar que cuando uno encuentra el óptimo de esta función, entonces lo que estamos haciendo es, porque ese es el corolario final, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que la distribución del generador sea igual a la distribución de la data, ¿sí? En otras palabras, cuando uno minimiza esta función de loss de las GAN, entonces estás asegurando que el generador ha aprendido bien la data de entrada, ¿ya? Y hay algunas cosas ahí, por ejemplo, donde interviene la divergencia Kulpa-Kleibler y también la divergencia Jensen-Shannon, ¿sí? Que son conceptos estadística probabilística, ¿ya? Si no están familiarizados con ello, entonces hay que ir paso a paso aquí, yendo a través de las definiciones, pero tampoco es la gran cosa, ¿ya? Son cosas que sí se pueden entender, pero básicamente esa es la idea. La idea es esta función de optimización. Cuando se optimiza bien, lo que resulta es en que la distribución del generador es igual a la distribución de los datos, y por lo tanto el generador ha aprendido la data de entrada. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, y después el generador se puede ocupar para problemas de clasificación, de lo que sea. En realidad, este tipo de problemas se ocupan más como para generar datos nuevos, ¿no? O sea, la aplicación de las GAN ha sido, por ejemplo, el tema de generar rostros que, que no existen, ¿no? De hecho, hay una página, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, pero hay una página en donde la gente solamente ha posteado rostros generados por computadores. Y eso es un modelo de Machine Learning, fíjense que es no supervisado, ¿no? Porque uno no necesita tener datos supervisados. Es un modelo que trata de aprender la distribución de la data de entrada. ¿Sí? Eso. Sí, this person does not exist. ¿Sí? Entonces, me parece que hay... ¿sí? Eso. Entonces, por ejemplo, esa fotografía es la fotografía de una persona que no... o sea, una fotografía generada por un computador. ¿Ya? De hecho, ahí sale con qué lo han generado. Lo han generado con un StyleGAN 2, que es un tipo de modelo GAN para hacer esto. Creo que sale como aleatorio cada vez que me lo ejecuta, ¿no? Sí. Ujú. Sí, o sea, se puede ocupar para cosas malas, más que buenas, probablemente. Como generar imágenes para bots, como dice Janina. Ok, eso. Eso. Tenemos en nuestro notebook un laboratorio de GAN, ¿ya? Em, tenemos en nuestro notebook un laboratorio de GAN, ¿sí? Que es este, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Porque en realidad fíjense, el discriminador es una red neuronal que toma una imagen de entrada y dice sí, no, con una sigmoide. El generador es una red que recibe un vector de un cierto tamaño, aleatorio, y produce una imagen utilizando simplemente capas, en este caso es simplemente capas lineales, ¿ya? Creamos las dos redes, discriminador-generador, las mandamos al GPU y cargamos la data
creamos los optimizadores para ambas redes. Recuerden que son dos redes distintas que tienen que optimizarse de manera independiente. ¿Sí? Optimizadores para discriminador, para generador. Y luego el bucle de entrenamiento es así, miren. ¿Sí? Lo primero que hacemos, cargamos un batch de datos. ¿Sí? Cargamos un batch de datos. Como los datos son todos positivos, ¿cierto? Porque el batch de datos tiene solo datos positivos. Como los datos son todos positivos, entonces entrenamos el clasificador para que aprenda los datos positivos. Y generamos datos nuevos con el generador y los pasamos, ¿sí? Y los pasamos al clasificador y les decimos que son fakes. ¿Sí? Entonces, en esta primera pasada tengo datos positivos que vienen de la data, tengo datos generados por el generador, le pongo etiquetas de verdaderos a los primeros, de falsos a los segundos y entreno. O sea, y hago una pasada de entrenamiento. Después de algunas iteraciones, por ejemplo, después de 5 iteraciones de entrenar el clasificador, voy a entrenar el generador. ¿Y cómo entreno el generador? Haciendo lo inverso. Miren, genero datos aleatorios, los paso por el generador, genero los Z outputs, solamente que ahora le digo al clasificador que esos datos son verdaderos. ¿Sí? Y listo. Es así como se entrena esta RedGAN simple. Yo les animo a que lo prueben. ¿Sí? Más abajo hay cosas como cómo se generan datos nuevos desde el sample, pero básicamente es eso. ¿Sí? Tomo un conjunto de datos, le pongo etiquetas true, tomo un conjunto de cosas que pasaron por el generador, le pongo etiquetas falsas, entreno el clasificador. Luego, después de, en algunos puntos, lo que hago es generar data nueva, la paso por el clasificador y le digo al clasificador que son verdaderas y así trato de confundir al clasificador diciéndole que lo generado es bueno o es true. Uh-huh. ¿Ok? ¿Preguntas? No hay quiz esta semana. No hay quiz esta semana. Ciertamente. Si no me lo dicen, no me acuerdo. ¿Quieren quiz? No. Profe, yo tengo Sí. una consulta / petición, no sé si Uh-huh. es posible, pero quería saber si había chance de que nos dieran más plazo para la tarea, la que se entrega el viernes, ya que esta semana, por lo menos para mí, está siendo horrible. Ya. No sé cómo están mis compañeros, pero no sé si es posible ocupar alguna de las semanas de exámenes para entregar la última tarea. Ya. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Lo pueden postear en el foro? ¿Sí? Lo pueden postear en el foro porque yo no tengo ningún problema en moverlo, pero si queda alguna evidencia en el foro de que bastante más gente quiere, yo creo que todos van a decir que sí, yo lo hago sin problema. ¿Ya? Así que, Vale, por favor, muchísimas gracias. sí, postéenlo en el foro luego ponemos la fecha. ¿Sí? Aquí, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Sí, para todos, ¿ah? Semana complicada. Uf, para todos. Lo malo es que ya estudié, dice Janina, ¿no? Eso no es malo, es bueno. Profe, al final se van a borrar quizzes. Voy a sacar los resultados, digo, del, del hackathon. Voy a ver cómo les fue. Vamos a utilizar lo que ya habíamos prometido del hackathon y yo creo que con eso tomamos la decisión final de ver qué hacemos con los quizzes y con todo lo que se nos venga de evaluaciones. ¿Sí? El miércoles tenemos clase presencial en el F10. ¿Sí? Miércoles clase presencial en el F10. ¿Ya? Está en alguna parte del foro. ¿Sí? Revísenla. Así que ya la había anunciado la semana pasada. Igual lo voy a poner por ahí. ¿Ya? Eso. ¿Por qué presencial? Es nuestra última reunión. Vamos a hacer feedback sobre el curso.
para tener una instancia para conocernos, sí, también. Pero principalmente es eso, es cerrar el curso, hacer el feedback. Les voy a contar ahí algunas cosas extras sobre lo que se puede hacer de más en el curso, algunos tips, algunas cosas. ¿Sí? Es que tengo tope de horario con otro ramo. Sí, eso era una cosa en contra, pero eso. Si puedes, te das un salto de repente al inicio de la clase, unos 10, 15 minutos y igual podemos tener tu feedback si es que lo quieren. Para mí es importante porque creo que es un momento ahí en el que también ojalá se dejen escuchar, porque es parte del proceso también de saber qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos afianzar en el curso, y me gustaría saberlo de ustedes de propia boca. ¿Sí? Yo voy a tener que dejarlos ahora porque tengo una reunión justo ahora por un tema de un desarrollo, ¿sí? Así que eso, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, igual nos vemos el día miércoles o me escriben por el foro o por el Discord, yo estoy ahí dispuesto para ustedes, ¿ok? Gracias, nos vemos entonces, nos vemos el día miércoles, espero verlos ahí en el F10. Chao, profe, que tenga buena semana. Gracias, profe. Chao, Que esté Chao, bien. chao, Que nos esté bien. vemos, cuídense, chao, chao.